Entonces, no tenemos que desaprovechar la oportunidad que nos pueden dar una expansión de nuestras exportaciones que finalmente, realmente den vuelta a la ecuación de la famosa restricción externa que estamos hoy atravesando y la estamos viviendo día a día, porque está claro que podemos incrementar lo que exportamos en energía, incrementar lo que exportamos en minería, incrementar lo que exportamos en servicios basados en el conocimiento, software, asesorías, etc. O sea, tenemos realmente una capacidad de exportar muchísimo más de lo que exportamos hoy, lo cual nos permitiría salir de esta restricción externa. Sí. Y ahí la gran pregunta para la Argentina es, ¿y una vez que logres eso, qué haces? Bueno, Carolina, te quería agradecer por darnos este tiempo para pensar la democracia en estos 40 años y me parecía muy importante tener la mirada de una mujer, empresaria, industrial, representante también de la UIA, así que te agradezco por tomarte este tiempo para compartir con nosotros tu experiencia. Bueno, muchas gracias por invitarme, la verdad que es un proyecto muy lindo, así que feliz de estar acá. Bueno, vos sos una hija de la democracia, así que probablemente no tengas recuerdo de dónde estabas en 1983 porque eras muy chica, pero sí me gustaría pensarte que me cuentes cuál es tu visión de la democracia como una hija de la democracia. ¿Qué pensás que es la democracia para vos? Bueno, creo que para mí y para millones de argentinos es un valor de los últimos, de la historia reciente de la Argentina. Es un valor en la medida en que digamos que no lo tuvimos siempre. Hay como, creo que en muchos de nosotros, un entendimiento, un conocimiento de que está mucho mejor operar en democracia que lo que le ha pasado a la Argentina, de regímenes que no eran democráticos, de dictaduras, etcétera, etcétera. Y que todo eso fue un costo muy grande, ¿no? Fue un costo muy grande para una buena parte de la población. Y entonces traigo la palabra valor porque me parece que no solamente habla de lo que tiene de positivo, sino del hecho de que lo tenés que cuidar, de alguna manera. Entonces me pareció interesante este proyecto tuyo porque, bueno, creo que somos muchos los que estamos reflexionando a 40 años del regreso de la democracia, de una democracia ininterrumpida, y que creemos que hay que cuidarlo. Y por eso estamos reflexionando y hablando de esto, y en distintos espacios estas charlas suceden, y está bueno que sucedan, porque, bueno, tenemos que seguir legándole a las generaciones futuras este valor. Probablemente, digamos, si uno mira a la Argentina, el único valor de estabilidad sobre el cual podemos montar una estrategia de desarrollo, que uno pueda decir, bueno, la Argentina ha sido muy buena en esto en los últimos años, cosa que no sucede con otros atributos de la Argentina, ¿no? Por suerte la democracia la hemos sabido conservar los últimos 40 años y la queremos seguir conservando los próximos 200 años. Buenísimo, vamos a por ello entonces, a tomar conciencia y vamos a ver cómo podemos construir desde esa estabilidad una estructura de desarrollo, que me parece que eso es lo que tu mirada es muy importante. Y ahora te traigo al presente, 40 años ininterrumpidos de dirimir los conflictos en este sistema de reglas, y coincido que es algo que es muy valioso. ¿Cuáles considerás hoy, después de estos 40 años de funcionamiento de la democracia, que son las principales problemas estructurales o las principales deudas que tiene esta democracia en Argentina? Bueno, definitivamente tienen que ver con lo económico, ¿no? Hemos logrado una estabilidad institucional de reglas de juego en el proceso electoral, de elegir entre todos quién queremos que gobierne, pero cada vez que hemos dado ese poder, hemos entregado ese atributo de gobernanza a un grupo, digamos, no hemos logrado, digamos, que nos vuelva un desarrollo en el sentido económico, educativo, de salud y todas las cosas que vienen, digamos, de infraestructura, que vienen acompañadas de una economía que crece y que se desarrolla y que brinda movilidad social ascendente, etc. Entonces me parece que la gran deuda de la democracia es esto, es una estrategia de desarrollo. Y acá capaz te hago como volviendo al inicio de esta conversación, del valor de la democracia, parece que está bueno también que seamos muy conscientes, porque estamos además atravesando una coyuntura muy particular en este año, en donde festejamos estos 40 años de democracia, pero queremos mirar hacia el futuro, por lo menos yo, en forma optimista, y creo que está bueno poner arriba de la mesa el hecho de que los países que han logrado desarrollarse, que han logrado superar, digamos, un estadio de desarrollo inferior y hoy tienen mejores salarios y mejores condiciones de vida y demás, en los últimos años, o sea, los que lo han logrado en forma reciente, muchos de ellos no lo han hecho en democracia.
No lo han hecho en la democracia como la entendemos nosotros, ¿no? Si uno mira a los, digamos, países como China, en donde, digamos, es un sistema que es el sistema que han elegido ellos, digamos, el pueblo chino, y se han desarrollado, pero no es un sistema democrático como lo entendemos nosotros. Y así hay muchos otros países que en los últimos 60, 70 años también han logrado un desarrollo económico, pero a partir de una institucionalidad bien distinta a la del juego de la democracia. Y el juego de la democracia tiene un matiz muy especial, que es que los diferentes nos tenemos que poner de acuerdo, los que pensamos distintos nos tenemos que poner de acuerdo, porque conviven distintas maneras de pensar, esas maneras se expresan y necesitamos una síntesis. Entonces, creo que el gran tema de la democracia en términos del desarrollo económico es qué síntesis podemos hacer entre distintas fuerzas políticas que nos han gobernado y nos van a seguir gobernando y van a seguir siendo fuerzas políticas distintas que nos permitan consensuar ciertos lineamientos de desarrollo. Entonces, ese es el desafío para la Argentina, que no es el mismo que ha tenido China, que no es el mismo que ha tenido Corea, que no es el mismo que ha tenido Singapur, y que nosotros queremos que sea así. Y creo que toda la sociedad quiere desarrollarse en un contexto en donde hay fuerzas políticas distintas y tienen que poder dialogar. Y hoy estamos justamente en el momento contrario a eso, en un momento de poco diálogo, de baja capacidad de consenso, entre fuerzas opositoras y a veces al interior de las propias fuerzas políticas. Entonces me parece que ese es un gran desafío. Totalmente. Y esa síntesis se tiene que dar no solo entre los partidos políticos, que entiendo que son los que en definitiva representan esa voluntad popular, pero también ese diálogo se tiene que dar entre los distintos sectores de la economía y de la sociedad. O sea, nos imaginamos de una mesa intersectorial donde por supuesto está la dirigencia política, pero ahí también tiene un rol muy importante la dirigencia empresarial, la dirigencia sindical, ni hablar de la sociedad civil. O sea, tenemos que también lograr esa síntesis en un ámbito institucional entre los distintos sectores. Totalmente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál sería un ámbito para hacer eso? En el mundo y en países que también podemos, otra vez, a mí no me gusta imitar o decir esta idea de imitar, porque Argentina es Argentina y tiene sus particularidades, pero uno tiene que mirar a otras experiencias de generación de consenso y ver, bueno, qué se puede sacar de bueno. Y la verdad es que muchos de los países que han debido hacer esta síntesis en algún momento difícil de su historia, lo han hecho a través de la constitución de un Consejo Económico y Social. Un caso es España, por ejemplo, bien claro. En un momento de crisis, o sea, un momento realmente muy difícil para el pueblo español, digamos, hubieron acuerdos a nivel dirigencial, político, del más alto nivel, pero que después se ven reflejados también en empezar a dialogar en los actores de la economía. Y acá tenemos a los sindicatos, tenemos al empresariado, pero en general los consejos económicos y sociales también incluyen a la sociedad civil representada en otros ámbitos, que pueden ser los académicos, los de investigación, el tercer sector, los ambientalistas. Digo, hay un montón, digamos, de expresiones de lo económico y lo social que tienen que estar en un consejo económico y social que le permita de alguna manera a la política poder decir, bueno, si la sociedad civil en su conjunto se pone de acuerdo respecto de esta cuestión, de esta manera, bueno, la política de alguna manera también puede seguir, digamos, ese consenso y instrumentando esa visión. Está buenísimo. Y ahí no tengo claro, ¿sabés cuál fue la experiencia? ¿La Argentina tuvo en estos 40 años consejos económicos y sociales? ¿Sabés si funcionaron? No tengo claro cómo fue si hubo una política de Estado en materia de darle continuidad a una institucionalidad de estas características. Estamos hablando de los últimos 40 años de gobierno, porque estamos en los 40 años de la democracia. Entonces, para no hacer, digamos, historia como más antigua, yo diría que no en los términos en los cuales yo entendería serviría. Okay. ¿Por qué es esto? Porque yo creo que un Consejo Económico y Social tiene que estar instaurado por ley, digamos, en muchos países, directamente está en la Constitución, o está en la ley, digamos, es el Congreso Nacional el que lo instaura. ¿Y por qué el Congreso es importante? Porque en el Congreso se ven representadas las distintas fuerzas políticas y es necesario que haya un consenso muy amplio entre las distintas fuerzas políticas de que este Consejo Económico y Social tiene que constituirse y que tiene una razón de ser. O sea, todo el sistema político tiene que creer en esto para que después funcione. Porque si solamente lo implementa un grupo que tiene mayoría circunstancial en algún momento, bueno, está muy bien, pero va a servir solo mientras gobierne ese grupo. Y nosotros tenemos que pensar que va a haber la alternancia en el poder de distintas fuerzas políticas. Entonces, lo primero que diría es por ley y es con acuerdo de distintas fuerzas políticas. Esa, dirías, podría ser la primera síntesis, ¿no? Hacia los próximos 40 años de democracia. Y después,
si uno quiere hacer doble clic, la otra pregunta sería, bueno, ¿y qué se discute en el Consejo Económico y Social? Eso te iba a preguntar, ¿cuáles serían, también pensando propositivamente a futuro, para pensar cuál es la democracia que queremos construir, cuáles te imaginas que son los temas o los desafíos que tendría por delante esta nueva institucionalidad? Hay un libro que leí y me gusta mucho y que seguro conoces, que es El péndulo argentino de Marcelo Diamant. Marcelo Diamant, un empresario entusiasta de los procesos de desarrollo, que miraba a la Argentina y en ese momento, justo en la década del 80, no me acuerdo en qué año se editó el libro, pero es de por allí, de la vuelta a la democracia, y Marcelo pone este título de El péndulo argentino porque básicamente lo que manifiesta es que nosotros de alguna forma pasamos de procesos económicos que él los llama expansionistas, alguno le puede poner populistas, digamos, de expansión, a procesos más liberales, neoliberales, monetaristas, que son exactamente lo contrario, digamos. Es realmente un péndulo porque vamos de una punta a la otra. Entonces me parece que un primer consenso de las fuerzas políticas y que se podría trasladar en el Consejo Económico y Social también como punto de discusión es, bueno, ¿cuál es una política macroeconómica que permita en lo fiscal, en lo monetario y en lo cambiario una estabilidad de las reglas de juego que nos evite pendular de populismos a liberalismos y nos muestre una hoja de ruta en donde, digamos, claramente queremos tener un tipo de cambio competitivo, entonces no lo vamos a recontrapreciar, tampoco queremos estar devaluándolo para ganar competitividad rápido por esa vía, porque sabemos todos los problemas que trae. Entendemos que en lo fiscal, digamos, una cosa es deber dólares y otra cosa es deber pesos, pero uno no puede, digamos, sobreendeudarse en pesos, digamos, y olvidarse completamente de que hay una cuestión fiscal que atender. Entonces, me parece que estos son asuntos que podríamos tratar en un Consejo Económico y Social y ponernos de acuerdo. Y ahí creo que en un último tiempo, por ejemplo, para ser mucho más concreto, se viene debatiendo, por ejemplo, el Banco Central, el rol del Banco Central. Sí. Y ahí creo que podría haber consenso, y yo estoy viendo consenso en espacios peronistas, en espacios de Juntos, que bueno, que el Banco Central tendría que tener de alguna manera, digamos, un mandato que le permita digamos, traspasar regímenes a los gobiernos de 4 años de fuerzas políticas distintas, sí, con un mandato claro. Entonces me parece que eso es algo sobre los cuales nos podríamos poner de acuerdo. Totalmente. Y ahí te agrego también, porque justo estás hablando de un tema que a estos 40 años de democracia se está volviendo a debatir sobre si tenemos que ceder nuestra política monetaria, si hay que volver a dolarizar. Digo, el tema actual de cómo se combate la inflación es un tema de actualidad y es interesante lo que planteás, que vos lo que querés es generar esa síntesis en esa mesa plural para generar la estabilidad de reglas. Eso me queda claro. Y en lo que hace el Banco Central también es interesante fortalecer lo de la autonomía del Banco Central. Totalmente. Porque el Banco Central tiene su propia carta orgánica que en un momento se modificó. Esa parte es un artículo donde establece que el gobierno, o sea, que el gobierno puede interferir en el Banco Central. Entonces lo que vos proponés es trabajar mucho en la autonomía del Banco Central, que tiene que ver absolutamente, como la tienen muchos otros países, y funciona, y nosotros creo que tenemos que ir a eso. Pero sí me parece que es importante, y acá vuelvo a hacer foco y me reitero, que esto tiene que ser un acuerdo. No tenemos que estar todos de acuerdo en que esto es así. O sea, si realmente se implementa con una mayoría circunstancial, es un problema del mediano y del largo plazo. Entonces, sigamos debatiendo. El Consejo Económico y Social puede ser un ámbito en donde lograr capaz esa convalidación de una medida que pueda entonces todas las fuerzas políticas decir, bueno, está bien, esto ya no es un mandato mío, de mi partido, de lo que yo pienso, esto es algo que estamos todos de acuerdo en el ámbito de un Consejo Económico y Social. Bueno, listo, es un mandato, digamos. Y ahí dentro del sector empresario, ¿hay un consenso entre, por ejemplo, lo que es el sector industrial y el agro? O sea, ¿tienen instancias también de diálogo entre los distintos sectores de la economía y se trabaja en la construcción de esos consensos? Bueno, la Argentina tiene una particularidad, que es que no tiene una gremial empresaria de cúpula, como tienen otros países. Eso es otra. Argentina tiene 6 gremiales sectoriales muy importantes y muy representativas, cada una de su propio sector. Claro. Tenés el sector comercial, el sector agropecuario, de hecho capaz es el más
el más heterogéneo en su representación, porque hoy, digamos, la mesa de enlace está compuesta por varios organismos, no es uno solo. El sector industrial está claramente, digamos, representado en la Unión Industrial. El sector de bancos tiene dos gremios, uno de capitales nacionales y otro de capitales extranjeros. Es decir, tenemos una buena representación. O sea, si la política quiere ir a conversar con el sector empresarial, tiene a dónde ir y es una gremial toda muy seria, digamos, con equipos técnicos, con empresarios de cada uno de los sectores que participan allí. Pero es cierto que no hay una de cúpula. Que eso también sería interesante. Es una discusión muy interesante esta. Sí tenemos una instancia, si se quiere, más informal, que es el G6. El G6 es ese momento en el cual, digamos, presidentes y equipos técnicos de las distintas gremiales, la comercial, digamos, del agro, el campo, la industria, etcétera, se reúnen capaz para conversar sobre algún tema en particular, y ha habido comunicados del G6 y demás, pero no hay un ámbito de gobernanza institucionalizado, de cúpula, digamos, que pueda de alguna manera unificar toda la representación. Yo creo que este es un tema para debatir en los próximos 40 años de democracia. Totalmente. De la misma manera que hay un tema para debatir en el financiamiento de esta gremial empresaria, que es otro tema. Digamos, cómo el sindicalismo tiene una manera de financiación bien clara, digamos, que le permite representar los intereses, y estoy de acuerdo que eso debe ser así, digamos. De hecho, yo siempre rescato, la Argentina es uno de los países con tasa más alta de sindicalización, lo cual hace que nuestros sindicatos tengan un poder, digamos, de negociación importante. Y yo creo que eso es muy importante para procesos de desarrollo. Pues si tenemos que generar consensos, uno tiene que poder tener espacios de representación poderosos con los que acordar para después, digamos, dialogamos, acordamos, consensuamos, y sabes que lo que consensuamos de alguna manera tiene, digamos, un asidero porque hay una representación detrás de eso. El empresario está representado, pero, digamos, en sus distintos sectores. Es un debate. Yo no tengo la solución de por dónde tiene que ser, pero claramente es una diferencia con otros lugares del mundo en donde la representación está capaz un poco más unificada. Sí, y también me parece que lo que vos planteas con la síntesis y el diálogo, la síntesis es clave, porque que existan estos lugares institucionalizados está bueno porque están los intereses representados y tienen lugar para hacer valer sus derechos, pero después la manera en que se defienden o que eso se traduce en políticas tiene más que ver con la confrontación que con la construcción de consensos, ¿no? Tiene que ver más con la manifestación o con, no sé, con el conflicto que con la construcción de consensos de políticas que perduran en el tiempo. Yo creo que, o sea, y acá hablo desde el lugar más industrial, que es donde yo estoy participando, ¿no? O sea, desde la gremial industrial, nosotros hemos trabajado y colaborado para tener un documento concreto de propuestas para elevarle a la política. De hecho, la UIA publicó lo que se llama el Libro Blanco, que está en la web, disponible, digamos, en forma transparente, sobre qué opina, digamos, la gremial industrial respecto de ciertos temas que hacen al desarrollo. Es cierto que en la visión sectorialista se pierde, digamos, la visión colectiva. La integralidad. Por eso yo creo que es importante la política, digamos. O sea, claramente la política tiene que ayudar a hacer esa síntesis en donde, digamos, el mundo industrial va a ir a representar los intereses del sector industrial, el mundo del campo, los intereses del sector agropecuario, pero quien tiene una visión de desarrollo entiende que hay un lugar para la síntesis entre distintos sectores. De hecho, hoy no podrías entender el mundo del agro si no va de la mano con estrategias de agregado de valor. O sea, el campo es también maquinaria agrícola, el campo es el trigo antisequía, que ahora ya está empezando a sembrarse en distintas partes del mundo y que es un hallazgo espectacular de asociación público-privada entre el CONICET, la investigadora Raquel Chan y el sector privado. O sea, el campo es mucho más que simplemente, digamos, sembrar y cosechar y exportar un grano, porque hay un montón de tecnología metida ahí. Es uno de los sectores que más innovó, ¿no? Y cada vez más. Pero fíjate que todas esas innovaciones uno no las pondría digamos, no las categorizaría sectorialmente como esto es del sector agropecuario. Probablemente las pongas en el sector industrial. Claro. Porque desde una maquinaria agrícola hasta este trigo antisequía, que es genética, es el mundo de la innovación y de la agregación de valor, digamos. Yo tengo una anécdota personal, que es que nací en una casa en donde mi madre es industrial y mi padre era productor agropecuario.
Entonces yo siempre digo que en mi casa, campo e industria, se llevaban muy bien, cenaban todas las noches y se dialogaban. La síntesis. Y mi padre siempre tuvo una visión muy desarrollista respecto digamos, de que efectivamente la Argentina solo lograba, digamos, la movilidad social ascendente que necesitamos a través de un proceso de agregación de valor. Pero quiero decir, quien no entienda esto, quien no vea que en el siglo XXI la disputa, que está siendo una disputa tecnológica, de innovación, por quién agrega valor, quién tiene más tecnología, se queda fuera de este siglo. Totalmente. Y lo estamos viendo, digamos, geopolíticamente, China, Estados Unidos, digamos, lo que está pasando en términos tecnológicos. Y yo creo que ahí la Argentina, lejos de mirar el vaso medio lleno, tenemos que, digamos, mirar todo lo que tenemos para aportar en términos de desarrollo de innovación y tecnología. O sea, en los últimos tiempos hemos hecho muchas cosas muy interesantes y creo que tenemos capacidad y talento para seguir haciéndolas hacia futuro. Y que la estrategia de desarrollo tiene que ir por ahí, tiene que ir por cómo damos reglas de juego estables y claras que después permitan hacer política de innovación, política industrial. Yo tengo una frase que es, no hay política industrial que sobreviva a una mala macro. Entonces, yo no te puedo hablar de política industrial cuando todavía ni siquiera sé cuál va a ser el tipo de cambio ni a cuánto corre la inflación en los próximos meses. O sea, cualquier país necesita reglas de juego en la macroeconomía estables en el tiempo que den certidumbre. Y después, política industrial, política sectorial, política de innovación, política con nuestros investigadores, de acercar la ciencia. Hay un montón de cosas para hacer, un montón. Pero primero tenemos que arreglar la macro, porque si no... Está buenísimo, pues ya estás planteando una visión bastante esperanzadora de por dónde podemos salir a crecer. Digo, uno... quizás desde una mirada no empresarial, a veces se tiende a pensar que esas viejas discusiones de campo, ciudad, industria, campo, esos viejos antagonismos siguen presentes, pero la realidad es que ahora todos estamos atravesados por la tecnología y en realidad todos nos unimos en la tecnología. Me parece interesante lo que decís, que está claro que para la estrategia de desarrollo lo primero que hace falta es tener estabilidad de reglas, porque sin estabilidad de reglas no se puede construir absolutamente nada. Totalmente. Y si me podés chusmear un poco, igual lo vamos a estudiar el tema, el libro blanco de la UIA, de por dónde, cuáles son las estrategias o cuál sugiere la UIA que son esas áreas o esas líneas o esos vectores por donde podemos crecer a futuro. ¿Tiene que ver con esto, con la estabilidad de reglas, o hay algo más? No, esto, de hecho, el documento es muy largo. Si te cuento todo el documento me vas a matar porque estamos acá 4 horas, con lo cual voy a intentar hacer un resumen. Obviamente, digamos, arranca diciendo esto que acabamos de volver a decir nosotras, que se necesita una macroeconomía estable, digo, ese es el principio de todo. Y después diría que tiene como dos grandes ejes. Un eje que es más, digamos, de implementación de políticas que uno diría son factibles de hacer en el corto o mediano plazo en la Argentina, que tienen que ver, y ahí nos metemos en lo tributario, en lo laboral, en lo educativo, en distintos aspectos, y sobre cada una de ellas da algunas propuestas. Yo ahora, si querés, te tiro 2 o 3, porque buenísimo. Son muchas, entonces no puedo decirlas todas, pero digo, para dar una idea, por ejemplo, y seguramente te va a interesar, tema laboral. Es un gran, sí. ¿No? Ese es el gran tema laboral, y no te había leído la letra, pero está claro. Tema laboral, que hay un debate. ¿Qué necesita la Argentina para generar los millones de puestos de trabajo que tiene que generar? Porque hace 10 años que no se crea empleo privado en la Argentina. Sí. Digamos, el único que ha contratado en los últimos años ha sido el Estado, y lo otro que ha subido son los monotributistas, sociales y de otra naturaleza, pero es todo, digamos, precario. O sea, nada es como el trabajo que queremos, que es un asalariado en el sector privado. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Y acá hay mucho debate. Y que no esté por debajo de la línea de pobreza, porque también se da el fenómeno que por primera vez en la historia de la Argentina hay trabajos asalariados que están por debajo de la línea de pobreza. Pero para eso tenés que resolver la macro. Si seguimos con inflación de 100 puntos y no sabemos cuánto vale el dólar, va a ser muy difícil. Va a seguir así. Pero te quiero decir, otro gran debate en la Argentina. En el último tiempo se debatió si qué hacer con el Banco Central. Ya lo hablamos. Sí. Bueno, este es otro tema. Sí. Entonces tenés los que te dicen hay que hacer... de alguna manera romper el sistema y rehacerlo, ¿no? Tenés que repensar completamente la ley. Y otros, y yo me siento más de este lado, que creen que hay algunos pequeños cambios que pueden ayudar, pero que la única manera de generar empleo en la Argentina es con un proceso de crecimiento. Sí. ¿Y por qué digo esto? O sea, en nuestro libro blanco no está planteando hay que cambiar la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo es la misma hace muchos años. Muchos años que no se cambia. Y has tenido momentos de crecimiento del empleo en estos 40 años de democracia y momentos de contracción con esa misma regla de juego. Totalmente. Entonces,
El problema para mí no es la ley de contrato de trabajo, no es si nunca voy a estar del lado de quien pueda decir hay que cambiar o hay que reducir derechos de alguna manera. Pero sí se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, hoy hay un sistema de multas que es totalmente perverso. ¿Está bien? Y eso no implica cambiar la ley de contrato de trabajo. Eso lo que implica es, hoy cuando se genera un juicio y hay que pagar una multa, la multa va, digamos, al trabajador. En realidad sabemos que muchas veces más que al trabajador va a la parte que lo asesoró, ¿no? Digo, al abogado que lo asesoró, digamos, pero va para ese lado. Nosotros lo que planteamos en el libro blanco, las multas tendrían que ir al ANSES, tendrían que ir al Estado para generar, digamos, más inspecciones, más, o sea, digamos... Condiciones más claras de totalmente, control. Y no generar de alguna manera un incentivo, digamos, a la judicialización de un montón de cosas, simplemente porque ese dinero, digamos, termina de alguna manera en la parte que está ¿Y eso demandando. sería modificar una parte de la ley laboral o hacer una ley régimen? Esa parte es simplemente... modificar el tema de las multas. Sí, para que vayan a la seguridad social, por ejemplo. Entonces, vas a encontrar cuando entres al libro blanco muchas cosas de esta naturaleza, de pequeñas cosas que uno puede ir haciendo, incluso en un contexto, digamos, como el que va a tener el próximo gobierno cuando asuma, de mucha complejidad, porque son cosas que se pueden hacer, que no vulneran derechos y que nos permiten avanzar. Tenemos cuestiones tributarias también, hay cuestiones educativas. Nuestros chicos no tienen posibilidad de hacer prácticas profesionalizantes. Son muy pocas las empresas las que... toman chicos de las escuelas para hacer las prácticas. Faltan miles de vacantes. Bueno, tenemos que pensar un sistema para que haya incentivos para que las empresas tomen estos chicos y les puedan dar, digamos, una posibilidad de un trabajo durante unos meses y aprender lo que es el mundo laboral, qué se me exige, cómo es realmente, en muchos países las prácticas profesionalizantes son realmente el puntapié para el ingreso en el mercado laboral. En la Ciudad de Buenos Aires se implementa, pero sí. bueno, pero hace poco hicieron un cambio al respecto. Sí, pero la verdad que todo lo que planteas suena muy de sentido común y me parece que sería muy raro sentar a todos los otros que entrevistamos para estas charlas y no ponernos de acuerdo en esto que planteas, que es el tema de hacer síntesis, o sea, dialogar, acordar un esquema de desarrollo donde se escuchen las distintas voces, porque, bueno, por supuesto que también se defienden los derechos de los trabajadores. Digo, me parece que lo que planteas tiene mucho sentido común y me parece raro que después, bueno, ya nuestra democracia ya es joven, digo, ya tenemos cierta capacidad de poder ponerlo en práctica. Sí, pero ¿no te parece, Natalia, que estamos siempre en la coyuntura de, por ejemplo, las inestabilidades macroeconómicas que tenemos? Como que ahí tenemos un tema en los últimos años. Sí, el tema de la coyuntura y también en que muchas veces cuando se debaten estas cuestiones se caen en viejos dogmatismos, en dogmas. Entonces, la verdad que cuesta romper el statu quo. Digo, en la Ciudad de Buenos Aires, cuando se dio esta discusión sobre las prácticas profesionalizantes, lo que decían desde algunos sectores es que se estaba vulgarizando o que se estaba precarizando el conocimiento y que en realidad estábamos formando a cajeros de McDonald's, cuando en realidad que se una la educación con el trabajo, más con todas las nuevas tecnologías y poder que los jóvenes entiendan cuáles son los trabajos, las capacidades que necesitan el trabajo de futuro, es algo que totalmente en el mundo se habla y que todos lo deberíamos hablar. Sí, y que tampoco tenemos que pensar que nosotros somos, muy diferentes a otros. Hace unos años vino Felipe González a la Argentina y estuvo en la conferencia de la Unión Industrial Argentina, y yo me acuerdo que en el cierre él comentó que, recordemos, Felipe González, uno de los artífices, de los pactos, los consensos en España, de los que hablábamos al principio de esta entrevista. Y él contaba que el primer paro general que tuvo que soportar en el marco de este proceso de diálogo y demás tenía que ver con la implementación del sistema dual alemán en España. El sistema dual es este sistema por el cual... Es como las prácticas profesionalizantes, pero en Europa. Se llama dual porque estás en la escuela, pero también estás en la empresa, qué sé yo. Su primer paro general había sido porque él había intentado introducir este tema, que después España terminó teniendo. Entonces, no nos tiene que asustar tampoco que hay veces que es difícil ese consenso, que es lógico que alguno lleve capaz con un prejuicio, con algún dogma, como vos lo que pusiste, pero que igual lo tenemos que intentar, igual tenemos que dar esa discusión e intentar, no trabarnos por el hecho de que sea difícil
lograr ese consenso. Y me parece que estamos en un punto, la política también está en un punto, y me sumo, digamos, los liderazgos empresariales y demás, estamos en un punto en el cual ha sido tal el fracaso en materia de desarrollo económico en estos 40 años de democracia, que me parece que hay lugar, hoy más que nunca, para que todos pensemos, ¿cuál es mi aporte en esta línea? Probablemente no ahora, en estos meses de campaña electoral, que van a seguir siendo muy, muy disruptivos en ese sentido, pero empezado otro gobierno, cambiado de alguna manera, una vez otro proceso electoral más en estos 40 años de democracia, yo creo que hay lugar para eso, porque me parece que todos nos damos cuenta que no da para más, que la Argentina no da para más y que termina siendo realmente una tragedia que nosotros, lejos de progresar, hayamos, incrementado nuestra pobreza, reducido la cantidad de empleos del sector privado, etcétera, etcétera, cuando en realidad tenemos todo para hacer un camino inverso a ese, porque no es que somos un país que no tiene con qué, y acá te voy a la segunda parte del libro blanco que te quería contar, que es más, si se quiere, ejes estratégicos de desarrollo, no van a la política chiquitita, quiero decir, la política pública, de ciertas reformas, y tiene que ver con el desarrollo, ¿por dónde? Y nosotros tenemos en claro, los industriales, hay dos cosas. Primero, ¿tenemos recursos naturales sobre los cuales montar una estrategia de desarrollo? Definitivamente que sí. Pero no va a alcanzar con eso. Entonces, no tenemos que desaprovechar la oportunidad que nos pueden dar una expansión de nuestras exportaciones que finalmente, realmente den vuelta a la ecuación de la famosa restricción externa que estamos hoy atravesando y la estamos viviendo día a día, porque está claro que podemos incrementar lo que exportamos en energía, incrementar lo que exportamos en minería, incrementar lo que exportamos en servicios basados en el conocimiento, software, asesorías, etcétera. O sea, tenemos realmente una capacidad de exportar muchísimo más de lo que exportamos hoy, lo cual nos permitiría salir de esta restricción externa. Sí. Y ahí la gran pregunta para la Argentina es, y una vez que logres eso, ¿qué haces? Y ahí tenés que elegir si vas a un proceso de desarrollo, de agregación de valor, en donde transformes ese superávit de dólares en más valor agregado en la Argentina, o tenés un proceso de desarrollo a lo nigeriano, que incrementó extraordinariamente sus exportaciones por recursos naturales, pero nunca logró desarrollar un entramado productivo, ni generar trabajo, está claro que el camino que propone es el primero. El camino que se propone es otro, es el noruego, es el canadiense, es el australiano, es cualquiera, y otra vez, no es para tomar un país en particular, porque nosotros vamos a tener que hacer nuestro propio camino al desarrollo. Vamos a hacer nuestra propia... Pero si tenemos, la posibilidad de exportar más, por eso a mí me parece interesante el debate electoral que se va a dar ahora, es muy interesante, quién asume gobierno en el 23. Pero a mí me importa mucho más quién y qué hace en el gobierno en el 27. Porque estamos por atravesar unos años muy complejos, pero que van a dar vuelta a la ecuación de las exportaciones. Y no vas a tener restricción externa, y ahí tenés que decidir, ¿te la fumás o desarrollás? Tenemos que haber aprendido después de estos 40 años que eso tiene que volver para generar más valor interno y seguir creciendo y expandiendo la... Y ahí, capaz, Nati, tenemos una oportunidad, porque como esto no va a pasar ya, va a pasar en 3, 4, 5 años, capaz el próximo gobierno es el momento para generar esta síntesis, cuando no tengamos esos dólares, para ponernos de acuerdo, y cuando estén esos dólares, ¿qué? Claro. ¿No? Y que sea el que le toque. Me parece que ahí hay algo también para... Y ahí es muy importante que esa síntesis sea plural, no solo política, sino también de sectores. Entonces, totalmente. Ahí vos mismo lo planteaste, el tema del aporte. Yo te iba a hacer 2 preguntas antes de la final. Primero, ¿cuál pensás que es la demanda de la sociedad a la dirigencia en general? No solo a la política, pero si sabés qué es lo que demanda la sociedad. Está claro que quiere mejorar su nivel de vida y su bienestar, pero si tiene alguna demanda en particular al sector empresariado. Y después, si podés hacer un análisis de... Fue claro el aporte que pueden hacer, pero del rol que tuvo el empresariado hasta ahora, y si de cara al futuro te imaginás que el empresariado puede hacer otro aporte para la construcción de esta estrategia de desarrollo. Yo creo que te voy a responder, me parece que las dos más o menos de la misma manera, porque están relacionadas. La imagen del empresario no es buena, como tampoco es buena la del sindicalismo, la de la justicia, la de la política en general,
porque la sociedad está muy cansada, digamos, de estos fracasos, ¿no? De fracasos De no ver colectivos, resultados de todos juntos, positivos. pero no logramos realmente resultados. Entonces, la imagen es mala cuando uno lee cosas como que la Argentina tiene no sé cuántos productos brutos en dólares en el exterior. en el exterior. Digo, ciertas cosas que uno lee y entiende la sociedad, digamos, puede sentirse muy enojada Sí. y, digamos, con esta situación. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto en el país? ¿Qué podría pasar si eso fuera distinto? Y ahí, de alguna manera, tomo de vuelta, uso a otro pensador, antes usé a Marcelo Diamant, voy a tomar a Aldo Ferré, para recordar que él decía que los empresarios argentinos se comportaban de acuerdo a las reglas de juego que se le planteaban en la Argentina. Y que si vos traías a empresarios alemanes a la Argentina, iban a devenir argentinos, coreanos a Argentina. Y si vos mandabas argentinos a Alemania o a Corea, se iban a comportar como los empresarios de esos lugares. Porque al empresariado le pasa lo que le pasa también a la sociedad en general en otros aspectos. Digo, cuán apegados somos a la norma en Argentina, cuánto cumplimos con las reglas de tránsito, cómo cruzamos una calle, o si nos preocupamos por tirar un papel en el tacho de basura o no. Eso tiene que ver también con las condiciones en las cuales uno está acostumbrado a operar. Bueno, si estoy en la autopista y me pasan por la banquina, y bueno, ¿por qué yo tengo que ir en mi filita y no pasar por la banquina si al final hay una anomia y cada uno hace lo que quiere? Entonces, y al empresariado le han planteado reglas de juego que lo han llevado a ser extremadamente defensivo, Claro. que como no, igual que cualquier otro, no sabes cuál es el valor del dólar, estás constantemente viendo estrategias para no fundirte en algún punto, porque te puedes fundir cuando te hacen un salto evaluatorio, como la gente en su casa que, digamos, que ve de qué manera protege, si tiene algún ahorro, cómo lo protege. Entonces, no es menor, las condiciones en las cuales uno opera, trabaja, etcétera, determinan los comportamientos. Total. Entonces, con esto no quiero decir los empresarios son buenos, digamos, la sociedad es buena. Yo creo que es una construcción de todos. Creo que ahí los empresarios tenemos que sentarnos a la mesa a discutir, siendo también, digamos, muy honestos en esto, en plantear, y bueno, sí, digamos, nos hemos comportado bajo las reglas que nos han propuesto, pero queremos ser parte de la solución. Claro. Queremos aportar a la construcción de reglas que funcionen para todos. Yo soy la primera en decir, en un contexto de déficit fiscal como el que tenemos hoy, nunca voy a pedir una baja de impuestos, por lo menos en los próximos años, porque sé que no se va a poder. Ahora, de acá al mediano y largo plazo, en una situación distinta, bueno, hay que reducir la carga impositiva, porque si no es muy difícil competir contra inversiones que no van a venir porque tienen carga impositiva distinta en Uruguay, en Paraguay, en Chile y en otros lados. Claro. Y vos tenés que competir por eso. Pero te quiero decir, ¿cuál puede ser nuestro aporte? Nuestro aporte puede ser salir de la visión sectorialista para pensar los próximos 4, 5, 6 años de una Argentina que establezca las bases de un crecimiento para después sí uno poder volver a ponerse el saco de y ahora defiendo mis intereses, pero hoy creo que la defensa tiene que ser la defensa de un interés colectivo y cada uno tendría que sentarse a la mesa de esa forma cediendo en algo. En nuestro caso, en no pedir baja de impuestos, en entender que el Estado está hoy en una situación quebrada y bueno, y uno tiene que acompañar como puede, en entender que la visión de generar más empleo no es pedirle al sindicalismo que acepte una reforma laboral flexibilizadora, porque no te vas a sentar a acordar nada más si vos vas desde ese lugar. Entonces creo que... Y lo mismo le pediría al sindicalismo, ¿está bien? Y a cada uno de los actores. Bueno, un poco cómo te sentás a la mesa intentando aportar al colectivo, entendiendo que vos representás un interés, pero que por 2 segundos en la Argentina te lo vas a tener que sacar de encima, porque si no, no vamos a acordar, no va a haber síntesis posible. Bueno, la verdad que suena súper razonable y esa imagen de la Argentina del futuro que querés, me parece que muchos suscribimos. Me parece muy interesante también propositivamente que propongas generar por ley esta mesa del Consejo Económico y Social para que se dé esta discusión y esta síntesis más plural. Y también me pareció muy interesante cómo lo bajás a propuestas concretas, porque digo, si uno se queda con los grandes titulares de reforma laboral, caes en el dogma de flexibilización o no flexibilización, cuando en realidad hay muchas cosas más micro donde nos podemos acordar, como el régimen de multas, donde va a tener un impacto total general. Y esto de hacerse cargo también de que lo que tenemos es una crisis de la dirigencia en general y también
lo que necesitamos para cambiar es un cambio cultural donde todos nos apeguemos a la regla, no solo los dirigentes, totalmente, sino la sociedad en su conjunto. Así que me parece una mirada súper rica, constructiva y de mucho sentido común. Así que la verdad que para terminar, lo que me gustaría era terminar con este mensaje más positivo de pensemos, me pareció interesante esto que decías, bueno, lo que me interesa es qué va a pasar en el 2027. Imaginemos que no importa, o sea, transitamos los 4 años que siguen, logramos generar esta estabilidad de reglas. Seguime un poco la película. ¿Qué tenemos que lograr? ¿Cuál sería el cambio que debería ocurrir en 2027 para que ese desarrollo continúe en las décadas que siguen? Bueno, sí, estamos en el 27 y hay una macroeconomía estable y reformamos y sabemos que el Banco Central tiene su mandato y que tiene autonomía y hemos hecho algunos otros cambios y podríamos estar viendo ya un incremento de las exportaciones. Y entonces ahí yo creo que hay 2 o 3 cosas importantes. Una tiene que ver con si empezamos a lograr cierta estabilidad de nuestra moneda, ¿cómo logramos mecanismos de financiamiento para ese crecimiento? La Argentina necesita financiar el crecimiento. O sea, las empresas, si queremos que las empresas crezcan, que contraten más gente, que expandan su capacidad productiva desde un campo hasta un comercio, hasta el que se te ocurra, necesita financiamiento. Así que ese es un gran tema. Sí. Y el otro, yo diría, es cómo miramos al mundo con una mirada de cómo podemos seguir incrementando nuestras exportaciones, sobre todo de valor agregado, que, como te digo, es el gran salto, ¿no? O sea, la exportación de materia prima yo creo que viene. Sí. Lo que no viene seguro es la agregación de valor y la exportación de eso. Entonces yo diría, para mí tiene un rol clave nuestras embajadas en todo el mundo. Yo creo que tienen un rol comercial fundamental. Ojalá el mandato del canciller sea un mandato comercial, de salir a vender todo lo que pueda vender y de salir a buscar todas las inversiones que pueda buscar para traer a la Argentina, porque creo que somos una nación que se puede presentar al mundo como una nación con reglas de juego en términos del proceso electoral democrático que hemos logrado sostener, que si en esos 4 años hicimos algunas reformas las podemos presentar como nos estamos poniendo de acuerdo para ya sentar cabeza y no queremos desperdiciar esta nueva oportunidad. Tenemos un entramado productivo que es el tercero de Latinoamérica, digamos, no lo podemos desaprovechar. México, Brasil y nosotros somos los 3 países con entramado productivo más importante de la región. Entonces, creo que todo eso son activos sobre los cuales uno podría salir a vender la Argentina y pensar acuerdos comerciales que sean inteligentes, porque muchas veces nos precipitamos a la hora de acordar y dejamos de ver, digamos, los impactos. Nosotros tenemos que ir a venderle a aquel que cuando hacemos la cuenta económica nos dé que le vamos a estar vendiendo más de lo que no vende. Y es así de sencillo. Total. Y si no me muestran en un papel que va a ser así, no cierres ese acuerdo porque no nos va a servir de mucho. Salvo que me digas que conseguiste alguna otra cosa, pero... ¿Y esos acuerdos te los imaginás bilaterales entre la Argentina y los otros países o te parece que tenemos que hacer alguna integración regional? No, yo creo que hay un rol del Mercosur por cumplir todavía. Creo que el gran sueño de inicios de la democracia también, volvemos a otro sueño inconcluso, digamos, de la democracia, porque fue en aquel momento que los 2 presidentes acordaron, quedó trunco. Y me parece que la solución no es menos Mercosur, es más Mercosur, pero para eso tenemos que, una vez que nuestros países estén más o menos estabilizados, reglas de juego también común a nivel del Mercosur. Imaginémonos el desafío de eso, armonizar. Sí. Nosotros ahora tenemos, por ejemplo, una ley de etiquetado que no está armonizada con Brasil. Mira. O sea, no critico la ley de etiquetado, lo que digo es, bueno, espera, armonicemos. Las legislaciones vigentes para que entre nosotros tengamos el mismo idioma. Solo para decirte un ejemplo concreto. Y ahí no te asusta en la integración, no te asusta tener un peso menor, digamos, podemos, si tenemos en claro qué somos, qué representamos que tenemos, podemos generar un diálogo franco también. Sí. Yo creo que sí, para muchas cosas es favorable para nosotros salir a negociar en bloque, que salir a negociar por nuestra propia cuenta, sobre todo porque nosotros queremos tener una integración al mundo de agregación de valor, que es muy distinta de las integraciones que hicieron, por ejemplo, en los países andinos, digamos. O sea, que capaz se basan mucho más la estrategia de desarrollo en el sector, digamos, primario que en la agregación de valor. Entonces,
Está buenísimo, la verdad, te agradezco mucho por este tiempo y es una de las pocas entrevistas que quedamos con una sensación de optimismo, de que ese futuro se puede construir y creo que nos mostraste un camino de cómo lo podemos hacer, así que te agradezco esta capacidad de darnos luz en estos momentos que a veces la perdemos, así que bueno, gracias. Somos jóvenes las dos, así que esperemos que sea eso, ¿no? Lo optimista, porque si no, ¿para qué estamos acá? Vamos a trabajar para que eso suceda. Tal cual. Muchas gracias, Nati. Gracias. Esto es Apuntes de Democracia. En 2023 se cumplen 40 años del retorno y recuperación de la democracia en Argentina. ¿Qué aprendimos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Cómo podemos proyectar un futuro mejor? ¿Cómo podemos construir una nueva agenda de prioridades comunes a todos los argentinos? Estas son algunas de las preguntas que nos hicimos con políticos, empresarios, académicos, referentes sociales, jueces, entre otros. Apuntes de Democracia busca ser un espacio de análisis crítico y plural del camino recorrido y una propuesta de posibles consensos para las próximas décadas. Para lograrlo, tenemos que conversar. Soy Natalia Fidel y te invito a reflexionar en busca de acuerdos.